Cazadores, bienvenidos a uno de los lugares más emblemáticos y queridos de México, la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta zona, conocida como la ciudad de los dioses o la ciudad donde fueron creados los dioses, fue un nombre puesto por los antiguos mexicas la primera vez que visitaron este lugar y quedaron asombrados con su grandeza. Ubicada en el Estado de México, entre los municipios San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, a 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, se encuentra este lugar magnífico. Soy Max y los invito a que me acompañen a este episodio de Cazadores de Museos. La ciudad de Teotihuacán se erige como un testimonio impresionante de la grandeza de la civilización prehispánica. Con una extensión que abarcaba 23 kilómetros cuadrados, esta ciudad se consideraba como la más densamente poblada en todo el continente americano durante su época, albergando entre 150,000 y 200,000 habitantes. Actualmente, los visitantes ya no pueden subir a las alturas de las pirámides para tomarse la foto ni para sentirse más cerca de los dioses, pero este lugar ofrece mucho más que esa experiencia. Al visitar una ciudad tan extensa como Teotihuacán, es importante hacer una buena planificación para aprovechar al máximo tu tiempo. En la descripción podrás encontrar un enlace con la lista de recomendaciones. Algunos de los visitantes subestiman el tamaño y la complejidad de la zona, por lo que ten en cuenta los siguientes tips. 1. Llega temprano para evitar las multitudes y el calor del mediodía. 2. Usa calzado cómodo y adecuado para caminar, ya que recorrerás distancias largas. 3. Lleva protector solar, una gorra y suficiente agua para mantenerte hidratado durante el día. 4. Empaca algunos refrigerios y comidas si planeas pasar muchas horas explorando. 5. Respeta las reglas y señales del lugar, y no toques ni dañes las estructuras antiguas. 6. Asegúrate de tener suficiente batería en tu teléfono o cámara, ya que querrás tomar fotos y utilizar mapas. Para su visita en esta zona arqueológica deben contemplar que se divide en 4 sectores. La calzada de los muertos se extiende de norte a sur a través de la ciudad, y de este a oeste tenemos el cauce del río San Juan. Esto nos permite identificar 4 sectores o cuadrantes. En el sector noroeste a las aves de rapiña, en el noreste a los jaguares, los coyotes en el suroeste y a las serpientes en el sureste. Conozcamos un poco más de cada uno de ellos. Nos encontramos en el sector sureste de la ciudad, en la fachada norte del templo de Quetzalcóatl, la tercera estructura más grande del complejo arqueológico. Este es considerado uno de los edificios más bellos del México prehispánico, cuyo descubrimiento y desenterramiento entre 1917 y 1921 determinó su subsecuente proceso de deterioro. En la última década, esta fachada ha sufrido un importante deterioro por la humedad y los climas extremos. En 2021, el INAH lanzó un concurso internacional, Serpiente Emplumada, para resolver estos problemas. El proyecto ganador propuso montar un techo que sería anclado en la pirámide adjunta. Así, busca atender el exceso de agua de lluvia y formar parte de la solución integral para la conservación de este monumento teotihuacano tan importante. En la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología e Historia encontrarán la réplica de esta fachada, la fachada norte del templo de Quetzalcóatl. En ella podrán ver la pigmentación original que tuvo el edificio. Ahora nos encontramos en un lugar importantísimo, la entrada al inframundo. En la temporada de lluvias del año 2003, una noche de octubre, las intensas precipitaciones en la ciudadela provocaron la formación de una abertura en el suelo. Al amanecer del día siguiente, un grupo de arqueólogos se aventuró a descender por esta abertura, y lo que encontraron a una profundidad de 14 metros los dejó asombrados. Un antiguo túnel se reveló ante sus ojos. Vemos que desde la parte inicial hasta la conclusión del túnel tiene una longitud de 103 metros, iniciando con una profundidad de 14 metros para concluir con una de 18. Desgraciadamente, este túnel nunca se abrirá al público por cuestiones de seguridad y conservación. Pero no se preocupen, el INAH realizó un recorrido digital que nos ayuda a conocer esta magnífica obra de infraestructura. Nos encontramos en el sector noroeste de la ciudad.
en el dominio de los jaguares o de los felinos. Este será nuestro primer punto de cacería, el Museo de Sitio, o mejor conocido como el Museo de Cultura Teotihuacana, obra realizada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, uno de los arquitectos más importantes que dejó un legado impresionante en nuestro país. Acompáñenme a conocerlo. Este museo es un tesoro escondido diseñado cuidadosamente para minimizar su impacto visual. Al estar rodeado de exuberante vegetación, hace que muchos visitantes no se enteren de él. Pero ojo, se encuentra justo en la puerta 5 de la zona arqueológica, al lado de la majestuosa Pirámide del Sol. Lo que hace a este museo realmente especial es que custodia piezas arqueológicas únicas, testigos del pasado de Teotihuacán. Estas son producto de las excavaciones del proyecto Teotihuacán 1980-1982, el proyecto especial Teotihuacán 1992-1994 y otros más. Estas piezas son como ventanas al pasado que te permitirán reconstruir y comprender la rica historia de esta civilización. Presta atención a cada detalle, porque cada pieza cuenta una historia única. Una de las joyas es esta maqueta monumental de la ciudad que podrás recorrer sobre una pasarela de cristal. Imagina caminar sobre la historia y esta civilización. Además, destaca la Pirámide del Sol, la pieza arqueológica más importante que podrás admirar tanto en la maqueta como a través de un ventanal en la parte norte del museo. En su recorrido se encontrarán con la Calzada de los Muertos, la cual tiene una longitud de 4 kilómetros de largo y 50 metros de ancho. En ella encontrarán 80 basamentos de distintos tipos y tamaños. Los mexicas la llamaron así por creer que los numerosos montículos a los acostados eran tumbas. En ese lugar no dejen pasar la oportunidad de visitar la Plaza Oeste, donde encontrarán el edificio superpuesto y las cabezas colosales de jaguar y serpiente. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tu familia, con tus amigos. Te pedimos que consideres también suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones de nuestros recorridos. Nos encontramos en la otra parte del sector noreste, en esta magnífica plaza que nos da la bienvenida a la Pirámide de la Luna y uno de los restos que en algún momento fue una escultura muy importante. La diosa del agua, compañera del dios de las tormentas, mejor conocido para los mexicas como Tlaloc. Chachihuitlicue, cuyo nombre significa la que tiene una falda de jade, era la deidad compañera de Tlaloc y tenía poder sobre las aguas terrestres, como los ríos, lagos, lagunas y mares. Pero esta no es la única pieza que existe. Hay otra en perfecto estado de conservación en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Incluso podrán ver la réplica de esta en la entrada número 1 de esta zona arqueológica. Si estás explorando el sector noroeste, en la puerta 3, cerca de la imponente Pirámide de la Luna, no puedes pasar por alto una joya oculta: el patio de Quetzalpopatl, un palacio dedicado a la élite teotihuacana. La vista desde aquí es simplemente asombrosa y te transportará a la grandeza de esta antigua ciudad. Dentro de este palacio encontrarás el patio de los pilares, y lo que ves hoy es resultado de una cuidadosa reconstrucción y restauración llevada a cabo por el arquitecto Jorge R. Acosta en la década de los 60. Aunque esta decisión fue controvertida, se hizo con el propósito de preservar y mostrar al mundo la grandeza y la belleza de Teotihuacán. Este patio es simplemente hermoso, con pilares cuadrados de piedra finamente labrados. Observa los bajorrelieves que representan aves en perfil y de frente, estos con sus alas extendidas. Encima de los pilares encontrarás un frisco decorado de tonalidades rojas, rematado con almenas decorativas con un símbolo cronológico. El Palacio de Quetzalpopatl esconde secretos asombrosos bajo la superficie y queremos que sean los exploradores intrépidos que los descubran. Aquí está el truco. Aún quedan dos subestructuras ocultas debajo de este palacio y son fascinantes: el Templo de los Caracoles Emplumados y el Patio de los Jaguares. Primero, el Palacio de los Jaguares. Es un espacio amplio que recibe su nombre de las pinturas murales que representan felinos, jaguares en poses majestuosas.
4 felinos posados sobre una figura geométrica en perfecta simetría como guardianes del acceso al recinto. Pero eso no es todo. Al lado encontrarán el misterioso templo de los caracoles emplumados. Un pequeño pasillo secreto revelará detalles asombrosos sobre la iconografía y la cultura de la antigua civilización teotihuacana. Pinturas que representan hermosas aves, tal vez pericos verdes, con agua cayendo de sus picos hacia una flor amarilla, o quizás la flor de maíz. Y la cereza en el pastel, la flor de 4 pétalos en las pinturas. Podría estar relacionada con el mito de Chicomozoc, o el lugar de las 7 cavernas, que también se encuentra en la pirámide del Sol y en la estructura misma de la ciudad, con sus 4 cuadrantes. Además, las piedras de caracoles con plumas son únicas y le dan el nombre a este templo. Como segundo punto de cacería nos encontramos en este magnífico museo, en el Museo de los Murales Teotihuacanos. Acompáñenme a conocerlo. Ubicada a 5 minutos caminando de la Puerta 3, la entrada más cercana a la majestuosa pirámide de la Luna, este museo es un verdadero tesoro que te llevará a un viaje en el tiempo a la antigua ciudad de Teotihuacán. Imagina explorar 9 salas temáticas que te guiarán a través de diferentes aspectos de esta ciudad antigua, organizadas en función de la ubicación temporal y espacial de la ciudad. Aquí descubrirás una colección impresionante de material arqueológico recuperado de la zona, con un enfoque especial en los murales que han sido descubiertos a lo largo de más de un siglo de excavaciones. El museo en sí es una maravilla arquitectónica que recrea las habitaciones teotihuacanas con sus muros finamente pulidos. Aquí contrasta lo antiguo con lo moderno, mostrándote vitrinas y maquetas con evidencia material de excavaciones arqueológicas, desde vasijas hasta esculturas en piedra y barro. Y no puedes perderte 3 murales asombrosos. Uno, el mural de los animales mitológicos, el mural del Templo de la Agricultura y el mural de las manos con gotas de agua. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y conozcan este magnífico lugar. Déjenme en los comentarios si ya conocían esa zona arqueológica o cuál es su parte favorita cuando vienen a este lugar. Soy Max y nos vemos en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos.